paz en el Perú. Los desiertos siempre cultivamos, convertimos agua en viva luz. Sin cesar los Andes traspasamos, dando real sustento a multitud. Vida de los pueblos mejoramos y el futuro de la juventud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Nueva ciencia y técnica aplicamos, con prudencia y mucha rectitud. Con cuidado al mar lo cosechamos, conservamos puro el aire azul y peruana selva disfrutamos, sin dañar su vida en plenitud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. De ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Buenas noches. Nuevamente tenemos el placer de saludarlos en nombre del capítulo de Ingeniería Civil para presentarles una nueva conferencia dictada por el ingeniero William Baca, quien es un experto en sistemas, en propuestas para reforzamiento estructural. Los dejo con ustedes, el ingeniero William Baca. Adelante, ingeniero Baca. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por la presentación y agradecer al Colegio de Ingenieros por haberme brindado la oportunidad de darles una charla acerca del tema que trabajamos día a día, es el tema de reparaciones y reforzamiento de estructuras. Hoy vamos a hablar de los aspectos fundamentales en la durabilidad de estructuras de concreto armado, experiencias de obra.
A ver, un minuto, déjeme ver. Para verla, para compartir la pantalla. Bueno, primero, antes que nada, pues toda obra tiene diversos actores, ¿no? Quienes intervenimos en la gestión, pues somos los proyectistas, propietarios, inversionistas, el constructor, el supervisor, son los que hacen las obras, ¿no? Las obras de infraestructura. Entonces, alrededor de una obra de ingeniería, pues hay una serie de participantes, ¿no? Los proyectistas, con un equipo de proyectistas que se van a encargar, pues, de ver lo óptimo para esta obra, ¿no? Ellos, pues, especificarán el tipo de concreto, la funcionabilidad arquitectónica, tema eléctrico, sanitario, etcétera. Y esto generará especificaciones, materiales, calidad, etcétera, ¿no? Y ahora, pues, tenemos que ver mucho de que las obras sean durables, ¿no? Esto tiene que hacerlo un equipo constructor, pues para ello, pues seguramente tiene que estudiar la obra, planificar, pues ver costos, plazos, montos, cronogramas, el postventa, o sea, después de que esto entre en funcionamiento, el mantenimiento de la obra, etcétera. Y la supervisión, obviamente, que también tiene que tener un equipo, pues para esto la supervisión tiene que tener conocimiento, experiencia, mucho criterio, ser proactivo en que las cosas se funcionen para que esto salga bien. Entonces es importante el tema de planificación de operaciones. Hay un dicho muy sabio pues que dice que planificar cuesta, pero no planificar cuesta mucho más. No es trabajoso la planificación, pero no hacerlo es terrible, ¿no? Vamos a hablar un tema sobre el material concreto armado, concreto reforzado. Bueno, los materiales fundamentales sabemos pues que es el hormigón, en Europa denominado hormigón, en Latinoamérica lo llamamos concreto. Básicamente este es el material que está formado por la mezcla de áridos, aglomerantes, que se mezclan con un cementante, como el cemento Portland, y bueno, algunos aditivos, ¿no? Para darle fluidez, mejorar las propiedades, más impermeable, etc. Su principal característica del concreto, pues que este material resiste muy bien las compresiones, ¿no? Es durable a intemperies, etc. Por ejemplo, hay estudios interesantes sobre el concreto de los romanos. ¿Por qué el concreto de los romanos es tan durable? Hasta ahora perdura en el tiempo, el Coliseo, etc. Bueno, acá es porque los romanos hacían estructuras que no tenían al acero. El acero, que es el que complementa al concreto para hacer el concreto reforzado, es un excelente material porque resiste las tracciones, ¿no? Ya sabemos que es un material metálico, que es formado por hierro, porcentaje de carbono y otros elementos, pero este material tiene un problema, que es degradable. O sea, se corroe si es que se expone a la intemperie. Entonces la pregunta es, ¿por qué el concreto romano funciona muy bien hasta ahora y no se ha deteriorado? Porque el concreto no tenía acero de refuerzo. Y el acero es el que, si bien es cierto, le da una tenacidad, una buena resistencia a las tensiones, si es que el acero no se trabaja adecuadamente, pues le va a introducir los defectos, el deterioro al material compuesto, ¿no? Por otro lado, las obras de ingeniería, a medida que han pasado los años, nos han dejado, no ha dejado de avanzar. O sea, el conocimiento ha ido avanzando día a día. Para esto, pues los sismos han sido una fuente de enseñanza tremenda, ¿no? El tema sísmico ha sido fundamental en el desarrollo de la ingeniería. Los sismos, cada vez que venían, hacían que muchas estructuras fallen y colapsen. Entonces, todo eso nos enseñó a ver qué estaba funcionando mal. Por ejemplo, hasta la década del 70, nuestra ingeniería estaba en pañales.
O sea, el desarrollo había avanzado, pero digamos, no había podido avanzar mucho en temas de detallaje. No sabíamos, por ejemplo, confinar, usábamos estribos muy separados, muy alejados los estribos. Acá no sé si pueden ver mi pantalla, pero acá los estribos muy separados, y la falla al estar muy separados se producían pandeo de las barras que estaban en compresión, como ven en las imágenes, ¿no? Entonces, eso era, todas las estructuras de la década del 70 tenían este problema. Perdón, no tengo problemas para pasar a la otra pantalla. Ya, ahora sí. Ahora sí, disculpen. Bueno, entonces, acá en estas imágenes vemos cómo diferentes estructuras han colapsado ante cada sismo. Cada sismo era como una especie de laboratorio y una enseñanza de qué no debíamos hacer. Acá podemos ver columnas que tienen muy poco refuerzo transversal y que han ocasionado fallas en estos elementos, ¿no? Este es el sismo de Loma Prieta en Estados Unidos, como ha hecho que colapse el viaducto en California, ¿no? Un sistema moderno de transporte, todas las columnas colapsaron en muchos tramos por déficit en el confinamiento y en el refuerzo transversal. En Lima también, en Sudamérica, nuestros locales escolares tenían serias deficiencias. Aprendimos en la década del 60, el 96, el tema de columna corta, cómo los locales escolares, estructuras aporticadas, fallaban porque los pórticos no podían desplazarse, estaban restringidos por los tabiques. Esto le producía el fenómeno de columna corta que se ha hablado muchísimo y ocasionaban fallas. Pero en esa década no solamente fallaban las estructuras en Perú, en Sudamérica, también en zonas de Japón, por ejemplo, no se conocía muy bien el tema de detallaje. Por ejemplo, en el sismo de Japón del 2011, acá vemos una foto de una columna en una facultad en la Universidad de Tohoku, cómo colapsó la columna. Analizando la columna, notamos pues que los aceros de refuerzo tenían un confinamiento muy deficiente. Estamos hablando de columnas estructurales, de pórticos con confinamientos de estribos de 1/4, espaciados en un orden de 30 centímetros. Edificio construido y diseñado en el Japón. Y es así. Esta es una fotografía de un libro de texto de lo que estudiaban los ingenieros en la UNI en la década del 60 y 70. Fíjense el nivel pobre de detallaje de esa época, ¿no? No hay confinamientos en las zonas de máximos esfuerzos, las barras por flexión pasan a tomar cortante, o sea, estábamos, digamos, en los primeros años de la ingeniería. Y así es como se han construido muchas estructuras. Este es un libro de texto de esa época, del año 70, en la cual este es un problema de cómo en un curso de concreto enseñaban a detallar las vigas. Acá, por ejemplo, se aprecia cómo te dice que tienes que estribar 135 centímetros desde la cara de la columna, y luego no requiere estribos, y los estribos en tipo U. Entonces, si esto se enseñaba en las universidades, eso significa que se ha construido así muchas estructuras en la década del 60 y 70. Eso nos ocasiona reflexionar, ¿no? El último sismo fuerte en el Perú, en Lima, ha sido el año 70, 74, y desde ese momento no tenemos sismos importantes. Hay muchas estructuras vulnerables, hay mucho por hacer en materia de reforzamiento de estructuras, y lo que tenemos que hacer ahora es lograr que estas estructuras sean más fuertes y más durables. Para esto debemos seguir lo que nos indican las normas, seguir los lineamientos para lograr estructuras durables, que es lo que vamos a tratar en esta conferencia, ¿no?
Entonces, ¿cómo lograr las estructuras durables? Es pues hacer ingeniería, seguir las normas, seguir las recomendaciones, hacer una buena práctica constructiva para poder lograr esto. Voy a tocar algunos tips importantes que a lo largo de estos 30 años de ejercicio profesional me ha tocado revisar, ver, para que podamos compartir estas experiencias, ¿no? Esto lo voy a tocar en 4 puntos, en algunos aspectos de lo importante que es la correcta instalación del acero de refuerzo, la importancia que tienen los encofrados, poquito veamos algo del por qué se fisura el concreto y cómo esto hace que las estructuras sean menos durables, y algunos casos reales ocasionados por deficiencias constructivas, deficiencias de proyecto, mala planificación o desconocimiento de las propiedades del concreto. El acero de refuerzo. Bueno, el acero de refuerzo es lo que le da la tensión, lo que le brinda la rigidez a los elementos de concreto, ¿no? Si el acero de refuerzo se instala correctamente, vamos a lograr estructuras durables. Para ello es importantísimo respetar los recubrimientos mínimos. Es sumamente importante los recubrimientos. Créanme que en estos años de experiencia es sumamente importante que los recubrimientos no sean menores a los especificados. He construido muchas estructuras y he visto que cuando no hemos tomado la atención del caso, las estructuras no han durado, se han deteriorado prematuramente. Por eso es importante los recubrimientos, ¿no? Acá en esta diapositiva vemos los recubrimientos recomendados por las normas de elementos vaciados contra terreno, 7.5 centímetros, elementos a la intemperie, 5 centímetros, elementos que no están a la intemperie ni en contacto con el terreno, 4 centímetros, y los elementos delgados, que yo creo que no debería ser menos que 22.5 centímetros. Las normas nos indican que también la importancia del diámetro de doblez de las barras. Hay que tener cuidado en el diámetro de doblez porque si hacemos doblados muy cerrados, digamos, si los diámetros de doblez no se respetan, vamos a lograr que estas estructuras al momento de doblar sufran esfuerzos y este acero ya no está trabajando adecuadamente. Estamos fluyendo el material en este proceso. Entonces hay que respetar estos diámetros de doblez que están indicados por las normas. Igual respetar escrupulosamente las dimensiones del gancho estándar, porque precisamente estos ganchos son donde se va a anclar en el concreto. A veces la gente de la autoconstrucción, los maestros de obra, no son conscientes de este tema. Para eso estamos los ingenieros, para guiarlos, orientarlos. He estado en obras donde, digamos, los estribos pues no tenían la dimensión del gancho estándar, entonces y esto hace que estos estribos no se anclen bien en las barras, ¿no? Dentro del concreto. Entonces es importante respetar esto que está indicado en las normas. Otro tema también es la correcta colocación del acero de refuerzo dentro de los elementos. En las fotografías vemos que los elementos tienen que tener un ancho tal de manera que el tamaño máximo del agregado pueda ser colocado fácilmente. En elementos masivos, en losas, en vigas, tenemos que ver que la distancia entre barras no sean más que las 3/4 partes del agregado grueso, como se pueden ver en estas dos figuras. Créanme que he visto casos de empresas muy importantes con la supervisión sumamente exigente, donde no han respetado estos espaciamientos mínimos y el concreto no ha podido ser colocado eficientemente, generando unas cangrejeras que les mostraré más adelante. Entonces es importantísimo ver este tipo de cosas. También saber a los constructores, a los supervisores, la importancia que tiene el gancho estándar dentro del empotramiento de las barras.
También me ha tocado participar en la reparación y reforzamiento de edificios, donde las vigas estaban empotradas en placas de 25 centímetros de los ascensores, pero estas vigas tenían una carga muy, muy alta. Entonces el proyectista había diseñado estas vigas considerando un empotramiento de las placas. Le salían vigas del orden de 70 centímetros de peralte, con armadura de acero de pulgada y con mucha armadura por tracción negativa y tracción positiva. Y lo curioso era pues de que estos aceros de 1 pulgada no podían desarrollar su fluencia o su capacidad dentro de una plaquita de 25 centímetros. El resultado fue que al no tomar la capacidad de flexión negativa las vigas, redistribuyeron esa flexión al momento positivo, ocasionando que las vigas se articulen en los momentos negativos y le den mayor momento a la flexión positiva, deformándose considerablemente y siendo necesario un reforzamiento estructural de un edificio de más de 20 pisos. Entonces, cosas como esta que a veces no se toman en cuenta, hay que prestarles la debida atención. Imagínense que ustedes, para desarrollar la tracción en un elemento que tenga fierro de pulgadas, acá te dice que se necesita 25 veces el diámetro de la barra. O sea, estamos hablando de 75 pulgadas para lograr este empotramiento. Si no, no va a desarrollar esta barra. Entonces, por eso que es muy, muy importante tener en cuenta todos estos factores. Las normas ahora nos dan incluso hasta ayudas gráficas para controlar esto, ¿no? Esto he tomado de un texto del ACI, los cuales nos muestran gráficamente los espaciamientos de barras en términos de los peraltes de las losas, los valores mínimos y máximos. Hay que seguirlos y respetarlos. También recomendaciones, por ejemplo, de la perforación para los ductos. Hemos visto casos terribles en estructuras donde se han terminado los cascos de estructuras, pero digamos, posteriormente han venido las especialidades. Imagínense pues agua contra incendio, aire acondicionado, etcétera. Si no ha estado todo previsto, ellos hacen perforaciones con diámetros superiores a 5, 6, 7, 8 pulgadas por vigas, rompiendo estribos, rompiendo barras por flexión, una cosa increíble. Entonces es muy, muy importante ubicar estas perforaciones que estén desde el proyecto estructural, todo esto, porque si no lo contempla el proyecto estructural, hacerlo después va a ser muy, muy complicado, ¿no? Igual, ya las normas te recomiendan hasta de forma gráfica la forma de cómo tienes que reforzar losas de 2, 3 tramos, vigas, y lo que tenemos que hacer es cumplir lo que indican las normas, ¿no? Por ejemplo, acá el acero, cómo se coloca en vigas, qué tipo de estribo usar. Estos estribos, digamos, son recomendados por el ACI, pero se usan en zonas no sísmicas. Acá muestro que en zonas sísmicas solamente usamos el estribo tipo A, el de gancho 45, donde estas patas se anclan dentro de la zona confinada y son los estribos más eficientes, igual que los ganchos G y H. El resto no se debe usar en el Perú en zonas sísmicas. Saber también que el concreto necesita, para que tenga un comportamiento adecuado, ser confinado. O sea, que un concreto confinado va a trabajar muy bien. Acá mostramos el caso de unas vigas que tienen la misma cuantía de refuerzo por flexión, o sea, el mismo área por flexión en el acero longitudinal, pero diferente confinamiento de estribos. Uno que tiene poco confinamiento, otro que tiene más confinamiento y otro que tiene un buen confinamiento. Y vemos también sus respectivos diagramas de carga de flexión. Notamos que el caso que tiene menos confinamiento, la viga falla a la misma fuerza, pero tiene poquísima deflexión o deformación.
Sin embargo, la viga que tiene más confinamiento puede lograr reflexiones importantes y lo que nos interesa, disipar energía en el rango inelástico. Entonces, importantísimo confinar adecuadamente el concreto, que es lo que la ingeniería nos ha enseñado últimamente a ejecutar, ¿no? Si ustedes se dan cuenta de las columnas que mostré al inicio del viaducto de Loma Prieta, a las exigencias de ahora son muy importantes. Inicialmente las columnas simplemente se diseñaban por flexión y cortante, basado en los esfuerzos. Pero después, ante la inversión de momentos, se ha visto de que las barras, digamos, en las caras largas de los elementos, cuando entran en compresión, estas barras quieren pandear. Entonces, alguien tiene que restringir el pandeo de estas barras. Y se ha visto la necesidad de incluir unos estribos adicionales de manera que estos sean los que tomen esa fuerza que quieren originar el pandeo. Entonces, todas estas cosas se han implementado a partir del sismo de Loma Prieta en los años 80 y 90. Entonces, todo esto tenemos que incorporarlo en nuestra práctica constructiva. Igual en las vigas, ¿no? Ya se ha mejorado mucho las exigencias mínimas de zonas de confinamiento, zonas donde se va a hacer el refuerzo por cortante, donde se hacen los empalmes, etc. No vamos a entrar en detalle, pero sí, ya eso está todo sumamente estudiado y hay que seguirlo. Igual en columnas, ¿no? Donde tenemos que confinar, donde podemos hacer los traslapos de refuerzo longitudinal, las longitudes de la zona de confinamiento, la separación de estribos, etc. Todo eso tenemos que cumplirlo porque es práctica constructiva, es ingeniería que ha venido desarrollándose a través del tiempo en base al sismo y a las enseñanzas sísmicas, ¿no? Otro tema importantísima es el control del encofrado. Yo cuando era estudiante de ingeniería, cuando empecé a hacer mis primeras obras, pues no, la verdad ni importancia le daba al encofrado. A veces encofraban pues las losas aligeradas, vigas, etcétera, pues como los maestros, no les decía yo nada si encofraban pues digamos con la leña de la obra, ¿no? Yo decía pues con tal que la estructura salga bien, pero poco a poco, ya con los años, me di cuenta que el tema del encofrado es fundamental, porque primero tiene que darle la forma y apariencia al concreto, luego hay que ver que los elementos sean fáciles de encofrar y desencofrar para que se le dé la mayor cantidad de rotación y usos a las formas, etc. Pero lo más importante, ahora les digo desde el punto de vista de durabilidad, es que el concreto tiene que ser impermeable, tiene que tener una capacidad de contención muy buena y evitar que la lechada se filtre. Si la lechada de concreto se filtra de la estructura, va a traer consigo a los finos, o sea, el agua va a salir con los finos del elemento. ¿Qué son los finos? Es un poco de cemento y el agregado fino, las arenas. Entonces, toda esa zona de la filtración va a quedar sumamente porosa. Va a quedar porosa como un panelito de abeja, etc. Y entonces, por más que luego se tarrajee, el agente contaminante, el agente que va a deteriorar, que es el agua y la humedad, va a ingresar por ahí y en poco tiempo va a generarse la corrosión de esa estructura. Nos ha tocado revisar puentes y diversas estructuras en las cuales se han encofrado sin tener los cuidados del caso y lamentablemente el periodo de vida de la estructura ha sido de 1/3 de lo que estaba previsto. Entonces es importantísimo esto, ¿no? Aparte de que los encofrados no deben tener grandes deflexiones, tolerancias para un concreto cara vista, etc. Es importante la contención y que no se escape la lechada. Hay ayudas de diseño para diseñar los encofrados, para saber las cargas del concreto durante la colocación en placas, columnas, etc. No lo vamos a ver.
otra cosa importante para los supervisores, para los residentes, es saber verificar y tener una idea del nivel de cargas cuando se están vaciando losas, o sea, la capacidad de los puntales, fundamental. Ahora los ingenieros no tienen ni idea a veces de cuántos puntales necesita un techo por metro cuadrado, etcétera, porque todo viene a veces dimensionado por los suministradores encofrados, pero también hay fallas. El año pasado nos ha tocado hacer una consultoría porque a una empresa importante en Lima se le vino abajo todo un techo de una super cisterna de estos edificios multifamiliares inmensos, porque se vio de que los puntales estaban subdimensionados. Tuvimos que hacer una consultoría y mostrar que las cargas admisibles sobre los puntales eran del orden de 1.566 kilos con los métodos de ingeniería, y la carga actuante en los puntales era de 2.700. O sea, imagínense, más de 1.200 kilos de exceso. El suministrador de encofrados adujo de que estos puntales se habían ensayado y habían logrado cargas del orden de 3 toneladas en laboratorio. Pero pues esas son en condiciones de laboratorio, sin factor de seguridad, con elementos que han sido ensayados, pero todos tienen factores de seguridad, y analizado el puntal tanto por método de esfuerzos admisibles o de esfuerzos por rotura, era insuficiente. Gracias a Dios, la empresa no tuvo que correr con estos gastos de reponer todo esto, porque se mostró pues que el error no era del constructor, como aducía el suministrador, sino de un diseño ineficiente o un error, digamos, un apuro en el tema del concreto. Una de las preguntas que siempre nos hacen los constructores es ¿cuándo desencofrar? ¿Cuándo desencofrar un techo, una losa, unas vigas, etcétera? Porque a veces la construcción en edificios avanza. Entonces, también hay criterios en la ingeniería de la evolución de las resistencias de concreto que nos permiten saber las resistencias conforme evoluciona el concreto. En esta figura, por ejemplo, podemos ver que un piso X que se está vaciando y la losa anterior tiene 6 días y la losa anterior a esa tiene 12 días. Si ustedes hacen ensayos a los 6 días y a los 12 días, o 5, 7 y 14 días, pueden tener una curva de evolución de la resistencia de concreto. Entonces, en base a esto, pueden saber en qué nivel de resistencia están cada esta de las losas. Si se hace un análisis estructural simple por cargas verticales, podemos calcular los esfuerzos de tensión por flexión de estas losas. Entonces allí, por ejemplo, podemos saber si esta losa la podemos dejar reapuntalada, la losa inferior y la losa que tiene 12 días de repente ya no necesita porque ya logró la resistencia. Entonces todo esto solamente se puede hacer cuando se hace un análisis estructural. Para estos esfuerzos de tensión en el concreto por las cargas no deben superar el esfuerzo de agrietamiento del concreto. O sea que tienen que trabajar en estado elástico sin agrietar. Cuando no se hace un análisis estructural, las normas también te dan unos valores prácticos. Por ejemplo, para losas de un piso en un sentido, para vigas, etcétera, te recomiendan para luces menores que 3 metros que puedas encofrar a los 4 días, luces entre 3 y 6 metros a los 7 días, para vigas a los 7 o 14 días, dependiendo, ¿no? Todo esto está en las recomendaciones de las normas de la ACI o del Reglamento Nacional. También el tema de las tolerancias constructivas te las da el ACI en términos de verticalidad, plomada, horizontabilidad, ¿no? Van a disculpar si algunas láminas las paso muy rápido, pero es porque quiero ver algunos temas importantes que normalmente no se tocan muy a menudo. Por ejemplo, el tema de los mecanismos de fisuración del concreto, asociados a la contracción hidráulica.
Para entender este fenómeno, siempre pongo en las conferencias este ejemplo que es muy, muy ilustrativo para que ustedes tengan idea, ¿no? El fenómeno de la contracción hidráulica del concreto. ¿Por qué se da que el concreto se agrieta y a qué se le llama la contracción hidráulica del concreto? Veamos esta viga recién vaciada de longitud L. Entonces la hemos vaciado y digamos esta viga no tiene restricción a deformarse, o sea, nadie le impida que se pueda deformar, tiene apoyos perfectos que se puedan deslizar libremente. Entonces, si esto es así, el caso B será la viga que se ha achicado un delta de F. ¿Por qué este delta de F? Porque esa es la pérdida de humedad del concreto al fraguar. O sea, señores, cuando nosotros preparamos el concreto, no todo el agua de la mezcla se utiliza en la fragua, en el proceso químico del concreto. Una parte de ese agua se evapora. Si ese agua que se evapora tiene un volumen, eso significa que esta losa pues, va a perder volumen, o esta viga va a tener que ser más pequeñita porque una parte del agua se fue. Entonces, eso es ese delta de F, ese pequeño volumen es el delta de F, que se traducirá en la dirección más larga, en la dirección más importante, ¿no? Entonces una losa grande pues se va a cortar en todas las direcciones, pero nos interesa la dirección más larga que es la previsible. Entonces, si esta contracción ocurre porque no hay restricción a que esto se desplace, obviamente no se fisurará el elemento, porque no fue impedida de contraerse. Ahora nos vamos al otro extremo. Esa misma viga, nosotros vamos a evitar que se deforme. La vamos a agarrar de los extremos y le vamos a decir, tú no te deformas. Entonces, si esta viga no se puede deformar esta delta de F, entonces, ¿qué ocasionará? Como tiene que cambiar de volumen, se va a encoger y el concreto encontrará las zonas más débiles donde haya menor cantidad de concreto por proceso constructivo, a veces no es perfecto, y se fisurará. Como esta viga tiene armadura, se fisurará en varios elementitos que sumados nos darán el delta de F. Entonces, esa es la contracción de concreto. Podemos ver en un ejemplo numérico, más o menos para una viga de 6 metros de largo, el concreto se deforma más o menos 4 milímetros. O sea, si no hay restricciones, se deformará 4 milímetros. Si la empotramos, como vemos acá, y la losa es perfecta, esto habrá una sola fisura de 4 milímetros porque se tiene que encoger. Y como la losa tiene refuerzos, lo que mostré, habrán varias fisuritas que sumadas nos dan los 4 milímetros. Entonces, espero que con esto se entienda el concepto, que es lo que nos genera el mayor dolor de cabeza. Porque precisamente por estas fisuras entra el deterioro. Estas fisuras son las puertas a la degradación del concreto. Como el ACI y las diversas investigaciones dan gráficos para ver cómo evoluciona la contracción, ¿no? Acá este es un gráfico tomado del ACI, en el cual nos muestra para un concreto normal cómo evoluciona la contracción en términos del tiempo. 50 días, 100 días, 150, hasta un año. Y ahí vemos que casi se estabiliza la contracción. Y está en el orden entre 2 por 1000 a 4 por 1000 la contracción. Esto también está en expresiones numéricas. Aquí están las fórmulas en base al tiempo, la humedad relativa, etcétera, para las contracciones, ¿no?, del concreto. Lo importante es saber que el concreto, digamos, a los 15 días se contrae entre el 15 al 30%, primer mes el 40 al 70%, y en un año entre el 70 al 80%. ¿Qué factores afectan la contracción? Pues las dimensiones, la calidad de los agregados, cantidad de cemento de la mezcla, relación agua-cemento, clima, calidad de curado. Para ello hay que ver
la ubicación de juntas de construcción y contracción y otros factores, ¿no? Entonces, el problema de la corrosión, que ahora vamos a ver, está muy ligado a estos problemas, ¿no? Si, digamos, la losa está muy fisurada por contracción, pues la corrosión es la que va a hacer de que esto se acelere. En esta fotografía, por ejemplo, vemos corrosión incipiente acá en esta zona de estribos. ¿Qué pasó? El fierrero simplemente habilitó los estribos más grandes, o seguramente ahí hubieron empalmes, y acá en esta zona los recubrimientos no fueron los adecuados. Seguramente recubrimientos de 1 centímetro, centímetro y medio, con el tiempo corrosión, ¿no? Como se ven acá en los estribos, y esta es otra foto de otro edificio, en los cuales la corrosión era generalizada por el tiempo. Ya este edificio tenía casi 60 años, en una zona muy agresiva, en una zona industrial, y la profundidad de carbonatación, que les hablaré más adelante, ya había agotado la vida útil de este edificio. Bueno, la corrosión del acero en las estructuras de concreto es, digamos, es el cáncer de las estructuras. O sea, una estructura envejece, una estructura de concreto reforzado envejece porque solamente el acero ha empezado a corroerse internamente, y es lo que genera, digamos, el fin de la vida útil de las estructuras, ¿no? En condiciones normales, el concreto proporciona a las armaduras de refuerzo una adecuada protección contra la corrosión, ¿no? Y esto es porque el oxígeno presente en el concreto reacciona con el acero formando una película de óxido sobre la armadura, que se conoce como el fenómeno de pasivación, y que la protege de cualquier corrosión posterior. Pero es importante también que la calidad y el espesor y densidad de recubrimiento del concreto sea adecuada. Y esto hará que se mantenga el carácter básico del concreto. Esto habrá que la carbonatación o penetración de agentes agresivos sea lenta. O sea que el acero de refuerzo no se oxide debido a la alta alcalinidad de la pasta de cemento, ¿no? Cuando el pH está en el orden de 13. Si por alguna razón la alcalinidad del concreto baja a un valor de 9, es probable que se presente la corrosión en el acero de refuerzo. Entonces, para que el acero de refuerzo se empiece a corroer, ¿qué tiene que existir? Humedad, o sea, agua, oxígeno, que es aire, y por esto se genera la diferencia de un potencial eléctrico, ¿no? Como vemos en los siguientes esquemas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que logra la corrosión? Pues que el acero de la barra se hinche, esto genera una fisuración del concreto, esto hará que haya una disminución de la capacidad mecánica del concreto, poca adherencia, y la sección transversal ya no pueda tomar su capacidad, ¿no? Y la corrosión en las estructuras de concreto reforzado es lo que se llama una celda de corrosión. Es una cuestión electroquímica. Acá se produce, digamos, una fuga de electrones que generan este fenómeno, ¿no? Acá, si, digamos, llega a la estructura el oxígeno del medio ambiente, internamente hay humedad, que es el agua, entonces se activa un flujo de electrones, ¿no? Existe un ánodo donde ocurre la oxidación, un cátodo donde ocurre la reducción, y un conductor metálico, que es la barra de refuerzo, por donde fluyen la corriente de electrones. Entonces esto genera pues un electrolito, que es el concreto, donde la corriente eléctrica es generada por el flujo de iones en este método. Entonces la corrosión ocurre acá, en esta zona. Hablamos de que para que esto ocurra, el pH, cuando el concreto es alcalino, no deja que haya esta corrosión, pero el CO2 del medio ambiente hace que el pH del concreto baje. Eso es lo que se le llama el proceso de carbonatación. Es cuando el monóxido de carbono que se está presente en las ciudades, en las zonas industriales, atacan a la pasta de cemento, se produce
la carbonatación del concreto. Entonces el pH del concreto baja y es donde ya, digamos, la estructura no está protegida, el acero no está protegido y empieza la corrosión. Entonces, ¿cuáles son los agentes generadores de corrosión? Primero, la carbonatación. La carbonatación, que es el CO2 del medio ambiente, Lima, México, etcétera, todas las ciudades. El smog es el CO2, el humo de los automóviles, humo de las fábricas, que hacen que le quiten las propiedades al cemento, le quiten su alcalinidad al cemento de recubrimiento. Entonces, el concreto se vuelve menos alcalino. Por estos microporos ingresa el aire y la humedad y eso va a hacer que esto se genere la corrosión. Si por ahí penetran sulfatos y cloruros, peor aún, la corrosión va a ser más rápida. Para que esto no sea tan crítico, hay unas propiedades del concreto, que el recubrimiento sea poco permeable, poco poroso, para que no haya difusión de los agentes contaminantes, ¿no? Y precisamente de eso se trata esto, ¿no? Entonces es fundamental que el recubrimiento sea bueno para que la difusión del O2 en los poros llenos no generen este potencial eléctrico, que la difusión del CO2 en los poros no reduzcan el pH del concreto, y que la difusión de los cloruros en los poros de concreto no aceleren la corrosión. Por ello, el espesor y calidad de recubrimiento son fundamentales para minimizar el riesgo de corrosión. Es lo que hablamos. Es importante que los concretos sean lo más impermeables posibles. Y esto se da cuando los valores de relación agua-cemento son menores que 0.6, ¿no? Entonces, esto también es sumamente importante. Acá les presento un gráfico en la cual se ve que la importancia del recubrimiento versus la corrosión, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, digamos, un recubrimiento que debió ser de 35 milímetros para 100 años de durabilidad, si en lugar de 35 milímetros se colocó la mitad, o sea, digamos 19 milímetros, el tiempo no baja a la mitad, o sea, no se reduce su vida útil a 50 años, sino a una curva de este tipo, en la cual, en lugar de durar 100 años, apenas llegará a los 20 años, ¿no? 19 años. Entonces, imagínense, ¿no? Vamos a ver el caso de una obra marina acá en Lima, en la playa de La Pampilla, donde la corrosión se ha manifestado en solo 3 años, debido a que el recubrimiento fue de 1 centímetro, ¿no? Casa increíble. Acá, por ejemplo, ustedes pueden ver el tema de la corrosión. Es una obra importante en Lima, en la cual después de 12 años se han detectado corrosión en las barras de acero postensado de las losas, debido a que el recubrimiento estaba en el orden de 0.5 y 1 centímetro, ¿no? Entonces pueden ver lo crítico que resulta la durabilidad hasta apenas en 12 años por recubrimientos deficientes. Habíamos hablado de la carbonatación del concreto, y esto es un fenómeno químico, que el pH se reduce por esta reacción química, ¿no? Aquí vemos el CO2, la humedad, que se junta con los carbonatos de calcio y todos los materiales del concreto, y se genera que este concreto cambie sus propiedades. Entonces, con el paso de los años, todo este concreto cambia sus propiedades básicas
y se vuelve más ácido, digamos, el concreto. Entonces, una vez que avanza este concreto, se carbonata y llega hasta la barra de refuerzo, entonces este concreto ya no lo protege al acero de la corrosión. Y entonces empieza la corrosión, la delaminación y, digamos, la estructura puede fallar. Este es el fenómeno de la carbonatación del concreto. Podemos estimar la velocidad de la carbonatación del concreto. Hay varias tesis, varias investigaciones en las cuales te dicen cómo medir la velocidad de carbonatación del concreto, obviamente en función de la resistencia a la compresión, al contenido de cemento, a qué tan expuestas están las estructuras, si las estructuras están en zonas en zonas, digamos, agresivas, zonas marinas, etcétera, ¿no? Entonces ya hay una manera de medir la velocidad de carbonatación que a lo largo nos marcará la vida útil de la estructura en función del frente de carbonatación. Vamos a ver más adelante algunos casos de esto, ¿no? Para esto se toman unas pruebas que se llaman los ensayos de fenolftalfeína para medir cuál es el frente carbonatado. Por ejemplo, en esta fotografía pueden apreciar que a esta diamantina recién extraída se le aplica la fenolftalfeína y aquí reacciona. Entonces la zona carbonatada será la que no tiene esta coloración. Y esta coloración indica que todavía el concreto está con un pH superior a 9. Y esta zona no. Entonces esta es la zona carbonatada. Entonces acá, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, si estos son 2 centímetros, podemos decir que 2 centímetros de recubrimiento ya están carbonatados. Si el recubrimiento fuese de 4 centímetros, nos quedan 2 centímetros aún que están generando la protección al concreto. Entonces, de esta manera se estima la vida útil de las estructuras. Vamos a ver algún ejemplo más adelante. Ahora, los cloruros también son elementos que generan la corrosión en las estructuras, ¿no? Esto se puede acentuar con la presencia de agentes agresivos como los cloruros procedentes de aguas marinas, de cielos, etc., aun cuando el pH esté por encima de 9. O sea, va a haber corrosión aún si está por encima de 9, si es que hay cloruros en el concreto. Este fenómeno es crítico cuando hay ciclos de humedecimiento y secado de agua con cloruros. Por ejemplo, la zona de splash de las zonas marinas, porque las aguas con sales entran en los microporos. Y cuando entran y se seca este agua, las sales se hinchan dentro de los poros y microagrietan al concreto. Y y se produce una degradación muy rápida, ¿no? Acá vemos gráficamente cómo ocurre, ¿no? Los cloruros penetran con la humedad, microagrietan y van avanzando hasta las barras. Una vez que llegan, las barras empieza la corrosión, se hincha y se delamina en los elementos, ¿no? Esto es cuando, digamos, es un puente o una estructura marina, cómo se degrada rápidamente por la presencia de cloruros. Y a veces es crítico cuando esto ocurre por microgrietas que no han sido debidamente selladas o tratadas. Entonces, por ejemplo, esto ha sido muy peligroso. En Inglaterra, un puente colapsó por la corrosión localizada del acero postensado en una zona difícil de detectar. Había una grieta, por ahí empezó a entrar los cloruros, corroyeron todo el sistema de postensado y me parece que en 20 o 30 años este puente se vino abajo porque esta zona no la habían podido detectar y falló este puente. Y ahora tenemos de que a veces los cloruros ya vienen dentro de la mezcla. O sea que las sales
y cloruros vienen dentro de la arena y de la piedra con la cual preparamos el concreto, y eso es terriblemente dañino. Entonces, allí, digamos, ya solamente se requiere un poco de humedad para activar la corrosión. Este es un caso que muestro mucho en las conferencias porque un amigo me invitó a que le ayude a reparar su casa cerca de Asia. Y bueno, pues una casa muy lujosa, pero la construcción fue sumamente deficiente, ¿no? Ya después, en confianza, me manifestó de que el casco había sido subcontratado, el ingeniero subcontrató a un maestro de la zona, seguramente sin supervisión, el concreto sumamente pobre. Sacamos algunas diamantinas, no llegan a resistir ni siquiera 100 kilos por centímetro cuadrado. Y luego de un análisis de los agregados, vimos pues que estos agregados habían sido agregados marinos, o sea, una cantera marina, hasta conchuelas tenía el concreto. En 3 años, fíjense los daños y fisuración. Yo llevo normalmente una tableta para medir el ancho de fisuras y ver que no excedan de los 0.4 milímetros, pero acá el lapicero ingresaba dentro de la grieta. Entonces, en solo 3 años. Esto vamos a verlo más adelante, pero el medio ambiente la agresividad es sumamente importante y tenemos que diseñar estructuras considerando la agresividad del medio ambiente, ¿no? Si está en zona de débil agresividad, moderada, fuerte, muy fuerte agresividad, y ahí es donde se ve el riesgo de deterioro de la estructura, ¿no? Otro tema que se ve mucho en Lima, Lima es una ciudad vieja, una ciudad antigua, el deterioro de muchos losas aligeradas por las cuales ya han llegado, digamos, a cubrir su vida útil de la estructura, ¿no? Estructuras construidas en el año 50 o 60 han pasado, fíjense, han pasado, digamos, 70 años, ¿no? Entonces la carbonatación ya ocurrió, o sea, ese concreto ya no protege al acero de refuerzo. Su pH ya está debajo de 9. Entonces la humedad de Lima, el oxígeno y el agua llegan a la barra y la corrosión es total, como se pueden ver estas fotografías. Las fotografías las he tomado hace un par de días acá en Barranco, y unas estructuras dañadas. También se encuentran estructuras dañadas con tiempos de menos de 10 años, porque seguramente han sido construidas con concreto de baja calidad, o sea, permeables, recubrimientos no adecuados, a veces revestimientos de yeso. El yeso retiene la humedad y deja pasar el aire. Entonces, la corrosión es más rápida. Y seguramente estas losas también tienen filtraciones por la zona superior y aceleran la corrosión, ¿no? Lamentablemente, la corrosión se parece mucho al cáncer, ¿no? A veces nosotros, los humanos, detectamos el cáncer porque ya lo tenemos y está en una fase avanzada. Igual es la corrosión. Nosotros notamos la corrosión cuando estamos en la fase B, con suerte, o en la fase C. O sea, si nosotros vemos la corrosión, se dice que son 4 fases. La fase cuando los A, fase B, fase C o fase D. La fase A es el periodo en que toma a que los agentes lleguen hasta la barra. Entonces, esto puede durar entre 10, 15, 20 o 30 años, digamos, la fase A. Entonces, cuando la barra ya empieza a corroerse, se hincha un poquito y generan las primeras fisuras, que es la fase B, donde ya se despasivó las armaduras. La fase C ya corresponde a niveles avanzados de corrosión, ya se desprendió el recubrimiento y se notan los aceros expuestos. Es como esta fotografía, ¿no? Y la fase D, digamos, ya no hay adherencia entre las barras y esto está a punto de colapsar.
Entonces muchas veces ya nosotros nos damos cuenta porque estamos en la fase B o C. Por eso es importantísimo construir bien, hacer concretos lo más impermeable posible, recubrimientos, ser maniático en los recubrimientos a la hora que estamos construyendo, porque de eso depende la durabilidad de la obra. Bueno, ahora vamos a tocar rápidamente, porque el tiempo vuela, algunas obras en las cuales son obras que permiten ver cosas que son importantes para ver el tema de durabilidad de las estructuras, ¿no? Vamos a ver algunas obras que nos van a ilustrar todo esto de acá que hemos venido hablando. Esta obra, por ejemplo, es la obra de la pasarela elevada Playa de la Pampilla en Miraflores, que es una obra que se ha construido recién. Esta es una obra polémica en una zona de alta agresividad, pues es una zona marina. Si ustedes ven acá las fotografías, estas obras se han inaugurado el año 2016 por nuestro alcalde Luis Castañeda Locio. Bueno, esta obra ha sido sumamente polémica porque la Costa Verde, ustedes saben que tenía solamente 2 carriles de ida y 2 carriles de vuelta, entonces generaron un tercer carril, tanto de ida como de vuelta, y para eso tuvieron pues que ganarle de alguna manera al mar. Entonces hay zonas de playa donde, digamos, los anchos no daban, y se tuvieron que hacer algunos rellenos, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Miraflores, una playa emblemática de los tablistas de Lima, vinieron y empezaron a echar volquetes con piedras, desmonte, para pues generar algunos metros que necesitaban. Aquí esta fotografía es internacional porque los tablistas se pusieron ahí para que no dañen su playa, pero digamos la obra se hizo a la prepo. Bueno. Constructivamente, pues la obra es una obra de pilotes, o sea, son pilotes hincados de acero, con los cuales tienen una funda de concreto para protegerlos. Acá vemos las fotografías del hincado de pilotes y la funda de concreto en los pilotes hincados, ¿no? Posteriormente se colocan los cabezales de concreto sobre los pilotes ya hincados, y sobre estos se ponen unas losas prefabricadas, ¿no? Unas losas de concreto prefabricado para hacer posteriormente un vaciado en situ. Ya vemos fotos del proceso constructivo. Acá ya vemos la pasarela lista, ya montada y lista para el vaciado. Pues se van a vaciar estos elementos en obra para coser, digamos, la pasarela, ¿no? Acá vemos esta fotografía por la zona inferior. Se aprecian, pues aquí están los pilotes y las fundas y los cabezales, ¿no? En la zona de playa. Pero, señores, al mar, ustedes saben pues que si se gana por un lado, se va a perder por otro lado, porque es un tema de volumen, ¿no? El volumen del mar, si tú vas a ganar por algún sitio, terreno, seguramente lo vas a perder. Y se tiene que saber de que los oleajes son diferentes en verano, son diferentes en invierno, tema de mareas, tema de tormentas, tema de fenómenos del Niño, tienen y cambian las mareas y los oleajes. Entonces, el primer invierno vinieron los oleajes y dejaron, pues, lo que ustedes pueden ver aquí en la fotografía, en el círculo, descubiertos los pilotes de acero de la estructura. Entonces, estos pilotes están permanentemente sujetos a la brisa marina, al aire, a la humedad y a los cloruros. Entonces, señores, imagínense, ya tenemos que acá no hubo pues un estudio serio sobre oleaje e impacto ambiental, y esto es lo que ha ocurrido el primer año. Luego, el 2019, a solo 3 años, hice una pequeña revisión de cómo están las losas. Entonces he notado pues, de que las losas ya tienen un deterioro en 3 años porque la permanente brisa tiene sales, las sales entran en la losa, van microagrietando y van generando daños
pues la pasta es, seguramente esta losita desganó y la han retemplado a la hora de pulir, y hay varias losas débiles que ya se están deteriorando a los 3 años. Asimismo, acá pueden ver la fotografía, donde hay recubrimientos totalmente insuficientes para una zona marina. 1 centímetro de recubrimiento y ya está totalmente corroído en solo 3 años. Entonces, acá es donde preguntamos, ¿no? ¿Se habrá usado el cemento adecuado de esta obra? ¿Será la relación agua-cemento adecuada para zonas marinas? ¿Esta obra se habrá diseñado por durabilidad? ¿Habría estado presente la supervisión para ver los recubrimientos? Bueno, con todo esto no podemos ver, pero solamente en 3 años de inaugurada ya se presentan serios daños. Entonces, ¿cuánto durará esta obra? La estoy monitoreando el 2016, estamos 2020. Entonces, es una cosa que sucede acá, ¿no? Un poco para que ustedes puedan ver, pues, en las zonas marinas, las zonas más críticas son la zona donde está el splash, donde está la salpicadura, cambio de mareas. Esa es la zona más agresiva para la corrosión. Ustedes pueden ver acá el riesgo de corrosión en esta zona es la más alta, 3A y 3C. Debajo de la zona sumergida no hay riesgo de corrosión, porque lo que está bajo el agua no tiene oxígeno, y como no tiene oxígeno, le falta ese componente que hace que la corrosión no ocurra. Bueno, para estructuras marinas, pues hay que usar cementos adecuados, cemento con adiciones de escoria, cementos con humo de sílice, que sean los más impermeables. El humo de sílice y la puzolana son impermeables. Hay que usar una relación agua-cemento bajísima, menor. Las normas te recomiendan relación agua-cemento de 0.45 menos, o sea, concretos entre 280 o 350 kilos por centímetro cuadrado. Pero eso es lo que se necesita para que estas estructuras sean durables, ¿no? Muy importante el recubrimiento, control de los recubrimientos del acero, y si es necesario, usar recubrimientos y protectores para inhibir la corrosión de las barras, ¿no? Acá, por ejemplo, les muestro algunos gráficos de qué tan importante es la relación agua-cemento en la durabilidad. Por ejemplo, esta losa, este es un gráfico para diferentes relaciones de agua-cemento. Agua o material cementante 0.65, 0.60, 0.55 y 0.45. Fíjense, para un recubrimiento, digamos, en milímetros, ¿cuál es la vida útil? ¿No? Acá vemos el recubrimiento, la profundidad, y aquí vemos el tiempo de duración. Si escogemos, por ejemplo, una losa de 20 milímetros y un valor de concreto F'(C) 210 que tiene la relación agua-cemento 0.55, se espera una vida útil de 25 años. Por acá. 25 años, ¿no? Pero si usamos esa misma losa con un concreto 350 que tiene una relación agua-cemento 0.45, se espera una vida útil de 50 años. Entonces, ven, a veces por durabilidad lo importante es hacer un buen concreto para que este sea lo más impermeable y sea más durable. Las normas, estos son cuadros del ACI, donde te dicen cuál es la relación mínima de agua-cemento que deben tener las estructuras en base a las exposiciones, ¿no? Digamos, para un concreto que va de baja permeabilidad en exposición con agua, concretos expuestos a ciclos de congelamiento y deshielo, 0.45, y para proteger de la corrosión de refuerzo cuando el concreto está expuesto a cloruros, 0.40, que significa concretos del orden de 350 kilos centímetro cuadrado o 35 megapascales, en este caso de 310 o 280, ¿no? Estos son los requisitos de durabilidad que ya están en la norma. Lo mismo cuando está sujeto a sulfatos,
porque el sulfato ataca al cemento, también te dicen la relación agua-cemento en base a la exposición de sulfato, si es insignificante, moderada, severa o muy severa. El tipo de cemento a usar y el tipo de cemento o aditivo que deberías usar, ¿no? En base a esto, la ingeniería ha avanzado mucho. Para los que quieran ver, hay un software libre que ustedes puedan ver para estimar la vida útil de las estructuras. Nosotros hemos hecho algunas consultorías para mostrar, digamos, cuál es la vida útil de algunas estructuras en zonas marinas, unas obras a pie de playa en San Bartolo, en las cuales, por ejemplo, mostramos con este software y diferentes tipos de mezcla, recubrimientos, cuál era el tiempo de vida útil de estas estructuras, ¿no? Por ejemplo, esta es una estructura esta es una corrida para que ellos puedan ver, y aquí el reporte nos manda, por ejemplo, un concreto, digamos, un concreto 210 y un concreto 350. A esto se les han añadido relación de sílica fume en 5%, humo de sílice, para que sean más impermeables, y cómo se logran vidas útiles diferentes, ¿no? En el caso del 210, 11 años, y en el caso del 350, 18 años de vida útil. Digamos, es el periodo que le llega los agentes a contaminar o las barras dejan de ser protegidas, ¿no? Entonces hay acá pues 7 años de diferencia que valen la pena para proteger a las estructuras. Al final, después de esta consultoría, pues recomendamos al cliente que se usen aditivos. Imagínense, esta obra estaba diseñada con un concreto 210, o sea que esto en menos de 10 años se iba a deteriorar, y peor si no tenían cuidados en los recubrimientos, etcétera, iba a deteriorarse totalmente. Entonces, al final de esa consultoría, las recomendaciones eran pues que usen un concreto de baja permeabilidad, o sea que sea un concreto resistente, y que se le añadan incluso aditivos para lograr más impermeabilidad, ¿no? Aditivos de alto rango para que sea trabajable la mezcla, aditivos inhibidores de corrosión para que el concreto sea más durable, hay impermeabilizantes de concreto, uso de cemento tipo 5 o HS en elementos de la cimentación y en contacto con el terreno. Sugerimos incrementar el recubrimiento en 0.5 centímetros en las zonas expuestas y usar de todas maneras concreto superior a 350. Si bien es cierto hay un mayor costo en el concreto, bueno, a la hora de hacer el análisis estructural también se requiere menos cantidad de armadura, ligeramente, que si bien es cierto no justifica totalmente el costo, siempre es más caro un 350 que un 210, aun cuando tú compares el ahorro de armadura, pero por temas de durabilidad postventa le salía a cuenta a esta empresa, ¿no? Ahora quiero mostrar otro caso en los cuales hemos visto, por ejemplo, la durabilidad de un mol en menos de 15 años, cómo se han deteriorado. Este mol estaba con el sistema de placas colaborantes. Bueno, el sistema de placas colaborantes está muy usado desde hace 20 años, ¿no? Nosotros también tenemos un departamento de ingeniería y hemos diseñado también estas losas colaborantes. Y inicialmente, pues, nosotros, soy sincero, creíamos totalmente en los valores de la sobrecarga que nos daban los manuales de estos fabricantes, ¿no? Esta es una imagen de la losa colaborante. La losa colaborante es la losa de acero, que parece una calamina, que va a servir de encofrado del concreto y a su vez le va a dar una resistencia a la tensión cuando está bien adherida a la losa. Podemos ver el detalle, acá hay unos conectores que se usan en las vigas para que esto funcione en una sección compuesta. Los fabricantes nos ayudan con unos manuales de diseño, en los cuales nos dicen, oye, por ejemplo, esta losa
Si tú pones apoyos cada cierta distancia, por ejemplo, cada 2,75 metros, y tu espesor de concreto total es de 11 centímetros, entonces puedes soportar con éxito una sobrecarga de 689 kilos por metro cuadrado. Bueno, entonces todo el mundo, qué fácil es diseñar estas losas colaborantes. Entras a la tabla, te fijas cuál es la luz entre los apoyos, según eso ves qué sobrecarga es. ¿Cuánto es la sobrecarga de los autos en las cocheras, en estacionamientos? 250, sobrado. Sobrado, 11 centímetros, nos da más de 250 kilos. Ok, dibuje. Pero, señores, lo cierto es que no es así. Porque después, revisando minuciosamente la información, después, obviamente, de que hemos visto que diseños no han funcionado, vemos pues que los ensayos se han hecho a flexión simple. O sea, las losas colaborantes se han ensayado en la uni, han puesto la carga y se ha visto cuánto soporta hasta la fisuración. Bueno, esto es a flexión simple. Pero las estructuras, la mayoría de las estructuras no trabajan a flexión simple, o sea, tienen varios apoyos, tienen varios tramos. Entonces, hay zonas que estarán funcionando perfectamente, como esta, porque aquí está trabajando eficientemente la losa colaborante en tracción y el concreto en compresión. Pero acá no. Esta zona está trabajando muy bien, pero esta zona no, porque esta zona tiene el concreto en tracción. Y estas que tienen más apoyos también, esta zona tiene el concreto en tracción. Entonces, esa sobrecarga no es tan aplicable a este tipo de estructuras, ¿no? Más aún si acá hay temas dinámicos, vibración por los carros, la sobrecarga alternada, pueden generar momentos importantes, como lo que se muestran acá, ¿no? Entonces acá podemos ver de que esta losa de 2 tramos tiene esta zona en tensión, o sea que esta zona, por estar el concreto en tensión, se va a fisurar. Estas fisuras se controlarán pues en base al acero que uno le coloque para que tomen el acero por tensión. Y las zonas en la zona de los momentos positivos, sí, la losa colaborante trabaja perfectamente. Pero, señores, acá ya vamos un poquito más adelante. Piensen un poco qué pasa en esta zona en tensión. El concreto está fisurado, está agrietado. Entonces, ustedes saben que la inercia de una sección fisurada es mucho menor que una sección sin fisurar. Entonces, la inercia de todo esto cambia en las zonas sin fisurar. Si la inercia cambia, es mucho menor, eso significa que ya este elemento, digamos, esta losa, no se puede diseñar para una inercia constante, sino para una inercia variable. En esta zona habrá en una primera etapa una inercia de una sección compacta, una sección elástica, pero esta no. Si ustedes analizan bajo este esquema, van a ver de que las deformaciones son importantes, y si siguen poniéndole carga, al tener esta zona mucha fisuración, va a generarse nuevas fisuras por efecto de la pérdida de rigidez de la zona traccionada. Y así el deterioro se va incrementando. Esto no lo estoy inventando, esto ha pasado en todo el mundo, viene pasando acá, como este centro comercial. Este centro comercial importante en Lima tiene 15 años, es una losa con planchas colaborantes de 11 centímetros de espesor, en las cuales pues el nivel de daños es sumamente importante, sumamente importante. No sé si aprecian la foto, pero se ve por abajo zonas de la losa colaborante corroídas. Corroídas. ¿Por qué? Porque las losas están fisuradas, agua les llega a las losas, pasan por las fisuras y entran a la losa colaborante. A la presencia de humedad se empiezan a corroer. Entonces, estas son daños que se han producido. Después
analizando posteriormente ya los problemas, vimos pues de que estas losas eran muy flexibles, 11 centímetros es sumamente flexible, y por el mecanismo que vimos anteriormente, se ha ido incrementando el deterioro, más fisuración, incluso en las zonas de momento positivo, donde en teoría no debería haber, y esto ha generado que el agua se meta por las fisuras, despegue la losa del concreto y ya la cosa se vuelve cerca del colapso, porque si la losa colaborante se desprende del concreto, ya no está trabajando en sección compuesta. Entonces esto puede colapsar como ha venido ocurriendo. Luego del análisis, como ustedes ven, vimos pues que era irreparable. Lo que tuvimos que hacer es hacer un proyecto de reemplazo de las losas. ¿Qué significa reemplazar? Demoler las losas que apenas tenían 15 años y volverlas a ejecutar. Obviamente bajo un análisis ya más riguroso. Usamos el mismo concepto de losas colaborantes, pero ya con un análisis más a detalle, ¿no? Ya analizando las losas por deformaciones, esfuerzos de tensión en las barras, etcétera, ¿no? La losa que era 11 centímetros, tuvimos que subirla a 14 centímetros para que los esfuerzos estén en un rango permisible. Y aquí vemos pues todas las etapas, ¿no? Demolición, instalación de las nuevas losas colaborantes con una armadura ya más importante porque tienen que tomar tensiones y minimizar anchos de grietas, y a los vaciados, ¿no? Entonces, señores, fíjense, losas colaborantes que ya vienen fallando en menos de 15 años. Vamos a mostrar ahora otro caso de una losa postensada que también falló por el tema de que no hicieron una buena planificación de las obras, ¿no? Esto también es acá en la ciudad de Lima, es en el año 2015 vimos este caso. Son losas para que ustedes tengan idea, son enormes edificios de un solo nivel alto de 10 metros de altura y losas que tienen del orden de 10 por 10 metros. Todas las viguetas son postensadas. Acá ustedes pueden ver en rojo los cables de postensado y estos son las viguetas, ¿no? Acá ustedes pueden ver el proceso de encasetonado, esto es Tecnopor, que cubren las viguetas. Y acá pueden ver cómo son los cables de postensado. Si ustedes se dan cuenta, los cables están muy pegaditos. Muy pegaditos. Tanto así, aquí vemos una sección, que estos cables han impedido que el concreto pueda llegar en esta zona inferior, produciéndose unas cangrejeras enormes. No sé a quién se le ocurrió, porque luego me fijé, inicialmente los cables tenían una cierta disposición, después hubo una ingeniería y un cambio y pusieron en algunas zonas en forma horizontal, y créanme que los cables no dejaban pasar ni medio centímetro. Entonces esto fue una barrera, pasó lechada pero no pasó agregado. Aquí ven las fotos en zoom de las cangrejeras enormes. Estos son los cables y aquí están las cangrejeras enormes que se produjeron. La solución fue muy costosa porque se tuvo que hacer unas inyecciones para reparar estos elementos, ¿no? O sea, tuvimos que escanear, determinar todas las zonas de cangrejeras, hacer perforaciones y hacer una inyección de una mezcla muy fluida que pueda cubrir todos estos espacios para que en el futuro no haya corrosión, ¿no? Acá pueden ver algunos los procesos de perforaciones y la inyección de esta lechada, un concreto líquido por la zona superior por diversas zonas. Y aquí para que tengan una idea de la magnitud, trabajos a 10 metros de altura, ¿no? ¿Por qué ocurrió esto? Porque la supervisión no tenía la experiencia para poder darse cuenta de que por ahí no iba a pasar el concreto. Por eso les decía, hay que verificar de que el concreto va a poderse colocar. Sé que la empresa contratista
esta losa, que, por decir, costaba 100 y la reparación costó como 500, ¿no? O sea, pues perdió muchísimo dinero únicamente por ir rápido y no fijarse en estos detalles. Otro caso que quiero mostrarles son también esta fisuración, este deterioro de unas losas de estacionamiento por cargas no previstas en el diseño y colocación inadecuada del acero de refuerzo en obra. Esta es una obra en Barranco, en Lima, que son varios edificios multifamiliares. Ustedes pueden ver acá estos círculos en rojo que estoy mostrando, corresponden a la zona de estacionamientos de la fotografía, que son techo de unos sótanos, porque hay estacionamientos abajo. Entonces, ustedes pueden ver que es una obra muy, muy grande, y estos, en teoría, estos carros, pues, no deberían tener más de 250 kilos por metro cuadrado para el diseño. Entonces, sin embargo, se sabe de que luego, ya cuando la obra ha sido entregada a los propietarios, la obra ha sido concluida, al año pues hay reclamos de fisuras en los sótanos, ¿no? Fisuras, se filtra el agua, y bueno, después de hacer la indagación, pues se ve que los carros que entran a estos condominios no solamente son los autos de los propietarios, sino los camioncitos de Ripley, de Saga, de Totus, que vienen a repartir las compras de las familias, ¿no? Los frigideres, las cocinas, como hacen un reparto, un delivery, pues estos pesan 10 toneladas, que no es lo mismo de 250 kilos por metro cuadrado, que ha generado los daños, ¿no? También ya la consultoría mostró pues que no solamente hubo esta sobrecarga no prevista, sino también que hubieron algunos déficits de obra, ¿no? Digamos, a la hora de instalar el refuerzo, no tuvieron cuidado con los recubrimientos, se excedieron en el recubrimiento del momento negativo, pusieron mucho, no controlaron bien los recubrimientos, entonces ese acero negativo no estaba trabajando porque el recubrimiento era excesivo, eso redistribuyó al momento positivo los esfuerzos por flexión y generaron un déficit de flexión del 25%. Aparte también estas losas eran muy largas, como eran muy largas, había mucha fisuración por contracción hidráulica. Y eso, más el tema de las sobrecargas, hicieron de que esto se deteriore muy rápidamente, ¿no? Hay fotografías de cómo se filtraban las lluvias en los estacionamientos, fisuras que estaban totalmente fuera de norma. Entonces hubieron que haber todo un proyecto de reforzamiento, ¿no? Entonces se tuvo que hacer un proyecto para reforzar las losas, vigas, con fibra de carbono, un sellado de fisuras por inyección. Acá pueden ver todo el proceso de inyección de fisuras y un refuerzo en las zonas que permita que estos techos de estos sótanos que sirven para estacionamientos puedan tener una mayor capacidad de carga para vehículos ligeros de reparto, ¿no? Digamos carritos de 8 toneladas para que puedan soportar. Entonces, fíjense, ¿no? Acá, ¿qué pasó? Primero, de que el inmobiliario diseñó según norma para 250 kilos por metro cuadrado de camionetas. Sin embargo, la realidad es que la gente necesita, pues, comprar frigideres, comprar muebles, y estos vienen en carritos, camionetitas más pesadas que cargan hasta 10 toneladas en 2 ejes que reparten una sobrecarga mayor. Entonces, este es un tema que tiene que ser visto y hay muchos casos que están ocurriendo en Lima, ¿no? Muchas cosas así que vienen ocurriendo y que venimos atendiendo. Bueno, entonces, finalmente, mirando todo este tema, pues, podemos decir, oye, la calidad, ¿de quién depende? ¿De quién depende de que las obras sean durables, sean buenas obras? No solamente dependen del proyectista, hemos mostrado casos donde hubo errores en el diseño, también errores en la construcción, supervisor, etc. Todos somos un equipo.
es el constructor, el supervisor, los proyectistas, los maestros de obras, personales especializados, incluso hasta los sindicatos influyen en la calidad de las obras. Todos somos un equipo. De nosotros depende de un éxito de una obra. Solamente quiero mostrarle algunas cosas horrorosas que hemos encontrado nosotros para que ustedes tengan presente que esto no puede ocurrir. O sea, no puede haber durabilidad si la parte constructiva está mal ejecutada. Este es un edificio en Breña de 14 pisos. No entendemos cómo han podido vaciar columnas con este nivel técnico tan bajo. Unas cangrejeras enormes, placas sin recubrimiento, pésima colocación del concreto. Acá no hay recubrimiento. Fíjense las tuberías que atraviesan esta viga. No ha habido compatibilidad en el proyecto. Miren este nudo columna-viga, lleno de papel basura. Para que no se filtre la lechada le metieron papel y lo dejaron ahí. Fíjense esta placa. Esta es una placa sísmica y esta es una zona de altos esfuerzos. Y por ahí han pasado 6 tuberías. Entonces, estas cosas nos llaman a reflexionar. No podemos pedir estructuras durables si construimos así. Otro tema terrible es la autoconstrucción. La autoconstrucción es buena si es que el que autoconstruye sería una persona que sabe de construcción. Pero, por ejemplo, este es un hotel muy bonito en Punta Hermosa, es vecino mío, se llama Lójate. Pero por fuera se ve bonito, como un tipo bien enternadito, pero si uno lo mira de cerca, encuentra que esta era una casa de 2 pisos que se convirtió ahora en un edificio de 6 pisos. Una casa de albañilería confinada, cómo subieron las columnas. Este es un ejemplo de todos los tipos de albañilería que se supone que es portante, pero fíjense, ventanas que iluminan al lote vecino, albañilería de quincón de cabeza, albañilería de pandereta, ladrillo de canto, ventanas en zonas de carga, columnas que se interrumpen, aceros expuestos, tuberías que cortan vigas y losas. O sea, señores, autoconstrucción así no se puede permitir. O sea, la municipalidad acá, yo hice una queja, dije, este es un edificio candidato a caerse en el próximo sismo, pero ustedes saben que a veces creo que estamos esperando de que esto caiga para que recién nos pongamos a trabajar. Entonces, durabilidad no podemos pedir si nuestra gente que hace la autoconstrucción es así tan informal, ¿no? Tenemos mucho como colegio de ingenieros, como instituciones por hacer en temas de ingeniería y ojalá pues que estos foros sirvan para que mejoremos y hagamos mejor las cosas. Bueno, señores, creo que me excedí un poquito, pero valió la pena. Para cualquier cosa, ahí tienen mi correo electrónico, para cualquier duda, y estamos a sus órdenes, y agradecido por esta atención a todos ustedes. Muchas gracias. Muy bien, entonces procedemos con las consultas que hubieran del público, que entiendo se van a administrar a través de la plataforma. Entonces, adelante, por favor, Noelia. Muy bien, ingeniero, muy interesante su conferencia. Me imaginamos que ya van a haber preguntas.
Hay algunas en el chat. ¿Usted las puede ver, ingeniero Vaca? A ver, voy a abrir el chat. Creo que sí acá. A ver, El chat, por favor, y conteste en línea. ok. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Aquí tengo, me preguntan si hay discrepancias entre la norma ACI y la E060. Bueno, todavía la E060, digamos, la E060 está esperando aprobación, ya me parece que hace 3 años. Y el ACI acaba de publicarse la norma del 2019. Es más, ya ha salido con las nuevas disposiciones. Obviamente la norma E060 es una norma basada en el ACI. O sea, todas las cosas importantes están basadas en el ACI. Hay cosas que la hemos, digamos, adecuado a nuestra situación del Perú, ¿no? Un tema, por ejemplo, de factores de carga, factores de reducción, de esfuerzos, porque sabemos que no tenemos la calidad y la supervisión de los americanos, ¿no? Entonces, si la respuesta concreta es, ¿hay algunas discrepancias? Sí, porque la norma de 060 ahorita ya tiene como 5 años de antigüedad contra la última norma del ACI del 2019. Es mejor siempre revisar la E060 y el ACI. El ACI, digamos, es la madre y el E060 es una norma local para temas que también vale la pena mirar. O sea, de todas maneras tenemos que mirar, pero digamos, es la hija, entre comillas, de la norma ACI, ¿no? ¿En qué proyectos debería considerarse el diseño del sistema encofrado? Mira, por lo menos, yo creo que cualquier persona que no haga una cosa como una casita de vivienda, que a veces es muy sistemático, debe de todas maneras mirar un sistema encofrado. No debemos minimizar el tema del encofrado, porque si a veces lo dejamos a los maestritos, a la autoconstrucción, te aseguro que la lechada va a filtrarse de las vigas, de las columnas, esto se va a disimular con un tarrajeo y al final lo que se va a afectar es la durabilidad. Más aún, si es que no ha revisado temas puntales, etcétera, puede haber una falla, un colapso de estructuras. Yo como ingeniero debo decirte que he tenido una obra en la cual en un edificio de 10 pisos no le dimos la importancia al último piso. Como dijimos, hoy hemos construido piso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, décimo, nosotros todos felices nos fuimos y no nos dimos cuenta que ese último techo era, a pesar de que era parecido, no era tan parecido. O sea, digamos, se habían eliminado un eje de vigas y habían puesto una viga postensada en la zona superior. El último nivel había sido incrementado en la altura, ya no era 260, sino era 320. Entonces, esa zona cambió y nuestra gente siguió encofrando de la misma manera. Y falló esa zona porque nuestros ingenieros no supervisaron bien la esbeltez de esos puntales y la carga enorme de esa viga y pues, soy sincero, falló esa estructura y tuvimos que correr toda esa reparación. Felizmente no hubo víctimas mortales, pero hay que mirar siempre el sistema de encofrados. Si no sabes, por lo menos que alguien lo revise, que alguien revise las cargas, etcétera, ¿no? Ingeniero, ¿en qué solución se puede realizar al presentarse corrosión de la losa ligerada, desprenderse parte del cielo raso y se nota presencia de acero corroído? Mira, hay muchas soluciones, desde limpiar el acero, cuando es una cosa leve, y reemplazarlas, estas viguetas deterioradas, el concreto deteriorado, vaciando por la parte superior un concreto más fluido. Muchos me han pedido que le ponga fibra de carbono al acero corroído. Eso no se puede hacer.
No se puede colocar fibra de carbono en las vigas que tienen corrosión porque la fibra de carbono trabaja adherida al concreto. Y si la corrosión lo que hace es expulsar al recubrimiento, pues esto no va a funcionar. Hay muchas formas de solucionar el tema de corrosión de losas, pero normalmente es pues un trabajo de limpieza del acero deteriorado, nuevo encofrado, algunos anclajes y vaciar un concreto adecuado para reparar las losas. ¿Qué soluciones hay respecto a la carbonatación del concreto en la zona de selva donde existe abundante vegetación? Mira, en la zona de la selva, he tenido experiencia de construir algunos puentes ahí y, digamos, el concreto allí es más durable porque, digamos, no hay el smog de Lima o de las grandes ciudades, del humo, del hollín, ¿no? Es más lento el proceso de carbonatación. Los que sí pueden haber ataques químicos por efecto de raíces, aguas un poco ácidas en algunas zonas que sí pueden deteriorar base de los pilares, ¿no? En zonas de vegetación. Pero lo que está expuesto al aire no tiene mayores daños. Alexei Calero, ¿qué solución hay respecto a la carbonatación del concreto? Eso es importante. Se han avanzado muchas cosas en el tema de carbonatación del concreto. Hay unas empresas que están produciendo unos aditivos, que son unas pinturas que se rocian por spray, o sea, se inyectan, y estas pinturas entran en las superficies del concreto y expulsan las sales y los agentes contaminantes del concreto. Entonces, sellan estos poros y evitan que los carbonatos entren. Y en estructuras muy importantes esto se reviste con fibra de vidrio para que ya no siga la carbonatación, el tema contaminante. Yo tengo unas conferencias sobre este tema que lo hemos mostrado en el puente Mala. Hay un proyecto de cómo expulsar los agentes contaminantes para esto, ¿no? Roberto Nieto, las perforaciones que se efectúan en las vigas para el pase de las instalaciones de tuberías es recomendable ya que podrían afectar la sección estructural del elemento. Bueno, las perforaciones de más de 4 pulgadas en vigas, ya hay que diseñarlas, hay que revisarlas con el proyectista, porque 4 pulgadas son 10 centímetros, más el diámetro exterior del tubo son 11 o 12 centímetros. Eso de todas maneras, si las vas a hacer, te vas a llevar un estribo. Entonces hay que ubicar en las zonas de mínimos esfuerzos. Es preferible para diámetros mayores y a consultar con el proyectista. Sobre la contracción hidráulica, no hay que confundirse con la contracción plástica. Hay dos fenómenos de contracción, ¿no? Una es la contracción por secado, o sea que es la contracción que ocurre a lo largo de los años, es la pérdida de humedad que se genera cuando el concreto ha fraguado, ¿no? Digamos, la evaporación es lenta y el concreto se contrae. Y hay otra contracción plástica, o contracción por secado, que ocurre de inmediato. Digamos, uno vacía una losa, y si la losa genera mucho calor de hidratación, el ambiente es cálido y hay brisa, la parte superficial se va a evaporar rápidamente, y esa es la parte que se va a fisurar. Tengo algunas conferencias donde he mostrado unas plateas en zonas cálidas donde ha ocurrido esto, ¿no? Básicamente, para minimizar la contracción, pues hay que dosificar concretos que tengan poquísima agua, a menos agua, menos contracción, un buen concreto bien graduado, y vaciar evitando que haya una evaporación. Cuando uno vacía losas, incluso hay que techar esos ambientes con lonas, plásticos, para que no dañen las estructuras. José Calderón.
He visto algunas veces las tuberías que pasan por las vigas, como en las fotos, además de ser afectada la durabilidad, tienen esta afectada la resistencia de las vigas, sí. Si uno perfora tuberías, lo más seguro es que estas están afectando por cortante a la sección. Sí, definitivamente, José Calderón, sí se afecta la... Hay curso para asistente técnico para obras de construcción, Héctor. Hay curso para asistente técnico para obras de construcción. Bueno, sí, me imagino que Sensico, Capeco hacen estos cursos y sé que el ACI va a estar haciendo cursos de certificación también en la próxima, que esto sea para un punto medio de pandemia. Luis Espinosa, ¿las exigencias para el concreto ciclopio son las mismas que se tendría que aplicar para el concreto armado? No, para el concreto ciclopio las exigencias son menores, porque el concreto ciclopio normalmente no tiene la armadura de refuerzo. Son recomendaciones menores. Buenas noches, ingeniero William. Mi consulta es para ayudar a impermeabilizar las zapatas, aún en zonas de alta salinidad. ¿Es recomendable usar el plástico? Bueno, el plástico es una buena barrera para que no le ataquen los sulfatos, ¿no? A veces los suelos tienen sales y sulfatos, entonces es una buena barrera para que no lleguen los sulfatos a deteriorar el concreto. Se usa y se especifica mucho en plateas, en losas, el plástico, ¿no? Tiene que ser un plástico, digamos, adecuado, de un grosor razonable para que esto funcione. Manuel Leoré, muchas gracias por los saludos. ¿Podré enviarlos después a los correos de los asistentes? Sí, esto se lo voy a pasar puedo pasarlo en un PDF a los que me escriban, no tengo ningún problema. ¿Hay otras preguntas? Sí, estoy leyendo, a ver, Luis Espinosa, cuando se tiene un suelo con agresivo que según norma se tendría que aplicar un concreto 280, podría aplicar para el nivel y los demás niveles 210. Bueno, depende, si el suelo es agresivo, obviamente ahí se necesita un concreto a la zona que esté expuesta en el terreno. Si los demás niveles no tienen esa exposición, no. Pero si el tema es marino, ahí la brisa es la que genera la exposición y ahí sí se tendría que usar un concreto 280, 350. Alessandro Macedo. Si una parte del acero de refuerzo de una vigueta los aligerada, una columna está en etapa de corrosión, ¿qué medidas hay que tomar para derribar o no la estructura? ¿Es correcto usar pintura para la corrosión cuando ya el acero está en etapa de corrosión? Bueno, cuando una parte está corroída es seguramente que esa zona ha tenido menor recubrimiento o ha estado con más cangrejeras. Lo que se hace es apuntalar esa zona, retirar el concreto, dejar el acero expuesto, limpiarlo, verificar que el acero no tenga más de 10% de pérdida de sección, sino hay que empalmar una barra extra y volver a vaciar. Hay incluso videos del ingeniero San Román de cómo reparar esto, ¿no? En la corrosión, Alejandro. ¿La metodología BIM es la solución a algunos de estos problemas? Bueno, yo creo que la metodología BIM trata otro tipo de problemas y no temas de durabilidad. Miguel Santamaría, el proceso de carbonatación concreto con aditivo de controlaría proceso de avance de carbonatación. Sí, para mitigar el proceso de carbonatación, el aditivo impermeabilizante lo que hace es que efectivamente que sea más impermeable el concreto y eso mejora el avance de la carbonatación. Correcto. Le recomiendo leer la pregunta de una manera clara para que todo el mundo la... Ok. Cecilia Violeta Díaz, ingeniero Vaca, en zonas salitrosas, ¿con el tiempo puede contribuir a la corrosión del acero? ¿Cumplir con los recubrimientos mínimos es suficiente? Hablando de zonas que no están muy cercanas al mar. Bueno, las zonas salitrosas, sí, efectivamente, eso afecta la durabilidad, porque son sulfatos que deterioran al concreto y por ahí penetra la humedad. Sí es importante tomar medidas de un buen recubrimiento y un buen concreto lo más impermeable posible. César, he visto casos que para cumplir con las medidas por fallas del encofrado se cubre con tarrajeo. Se cubre con tarrajeo de arena gruesa. ¿Esto cumple la misma función que el revestimiento? No. El tarrajeo no es igual que un concreto. Entonces un tarrajeo no va
no va a proteger por durabilidad estas estructuras, ¿no? Obviamente va a ser mejor que no ponerle nada, ¿no? Pero sí sería bueno en estas zonas hacer una reparación mejor. ¿Cuál es su recomendación para tener un encofrado que nos dé un concreto más impermeable? Bueno, los encofrados, para que sean más impermeables, cuando se usan madera o triplé, pues hay que sellarlas juntas. A veces por el tiempo no se hace, pero hay que sellarlas juntas por donde pueda filtrar la lechada. Esa es la recomendación del sí. Manuel Oré, la vida útil o durabilidad de una estructura de concreto. Caramba, se me fue. La vida útil o durabilidad de una estructura de concreto es directamente proporcional al recubrimiento, calidad de acero, F'6, sobre todo utilización de sustancias impermeabilizantes exteriores. Correcto, Manuel. Tu apreciación es correcta. Gabriel Robles, ¿cómo influye la relación agua-cemento en la vida útil de las estructuras? Porque construimos para una vida útil de 50 años de la estructura, pero no para un concreto de 2,10 y agua-cemento 0,55. No cumple con esta condición, ya que en la obra se utiliza una relación baja. Bueno, sí, pues la relación agua-cemento efectivamente está relacionada con el periodo de vida útil. Y esto es el nivel de deterioro en el tiempo, pero en base a los recubrimientos, ¿no? Entonces, si usamos un concreto 2,10 es para zonas de baja, que no sean zonas muy agresivas, ¿no? Usar un concreto 2,10 en una zona altamente agresiva, por ejemplo, orillas de playa, pasarelas como la que Pampilla, en playa, he mostrado que la vida útil va a ser muy corta, pero en una zona lejana, donde no haya mucha exposición, es posible usar un concreto 2,100 y nos va a dar vida útiles mayores a 50 años, como digamos todas las viviendas que tenemos acá, ¿no? Hay que ver el grado de exposición. Nasha, ¿cuál sería la solución que plantearía, por ejemplo, mencionado de la estructura de concreto con... ¿Cuál sería la solución que plantearía en el ejemplo mencionado en la obra citada de Miraflores? Quizás un reforzamiento para así evitar problemas posteriormente. Sí, esa zona de Miraflores, les aseguro que en 5 años esto va a ser intransitable y se va a tener que hacer un proyecto de reparación y reforzamiento. Una consulta: ¿es factible proteger el acero corrugado en las estructuras de concreto con protección de galvanizado por inmersión en caliente, recubrimiento de zinc? ¿Puede afectar la adherencia del concreto? ¿Es costoso? Sí. Hay aceros a los cuales se le tratan con galvanizado, se les pinta con epóxico, mucha tecnología, pero sí incrementa razonablemente el costo. Más barato sale usar un buen concreto todavía. En zonas a veces donde sí hay riesgo de corrosión, se están usando barras de fibra de vidrio, pero el problema de estas barras es que no tienen la ductilidad del acero y en temas de zonas sísmicas es complicado. Se pueden usar en cisternas, tanques, etcétera, donde el tema sísmico está controlado de otra manera. Buenas noches, ingeniero William. ¿Cómo determinar si una fisura es estructural o no estructural? Bueno, una fisura estructural o no estructural, es muy ambiguo ese término, ¿no? Porque una fisura es peligrosa si es que el ancho deja pasar al agua y la humedad, que es 0,4 milímetros que está en las normas, ¿no? Y si es menor, es una fisura tolerable. Si es mayor, ya puede ser dañina para la durabilidad. Y también hay fisuras que pueden ser de carácter estructural por exceso de flexión, exceso de cortante, que sí hay que saber, ¿no? Que eso nos puede mostrar que es un tema de defecto de diseño, por ejemplo. Ingeniero, ¿qué me recomienda si mi columna, Sebastián Zabaleta, ¿qué me recomienda si mi columna ya está encofrada y llena y tiene poco recubrimiento? ¿Puedo agregarle recubrimiento? Si mi columna ya está encofrada y llena, o sea, vaciada y tiene poco recubrimiento, ¿puedo agregarle recubrimiento? Sí, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si tiene poco recubrimiento, hay que ver la manera de proteger esto, ¿no? Desde vaciar puedes hacer un tarrajeo, pero un tarrajeo rico e impermeable, hasta usar pinturas o algún otro sistema para protegerlo para la durabilidad. A ver,
Sebastián Zavala. Favor aclarar si es necesario reemplazar el refuerzo que presenta deterioro por óxido. Si es necesario reemplazarlo si es que no lo puedes limpiar y además si es que la pérdida de sección es muy grande. Ahí sí tendrías que hacer el reemplazo de esta barra. Reis Renauer, me gustaría saber si puedo agregar recubrimiento si lo compraron con poco recubrimiento. Lo mismo que respondí en el anterior. Luis Espinosa. ¿Qué le parece si las siguientes preguntas usted las contesta ya y damos por concluida la conferencia, porque son las 9 de la noche, ¿no? Perfecto, perfecto. Ya creo que me quedan dos por responder. ¿En qué consiste encamisetado de elementos verticales? Encamisetado de elementos verticales. Bueno, el encamisado de elementos verticales es generar un refuerzo con mayor concreto en una columna. Por ejemplo, si una columna es de 30 por 30 y necesita reforzar, tú puedes convertirla en 50 por 50. A eso se le llama encamisetado, cuando se vacía un concreto alrededor de todo eso. Hay todas unas técnicas. La mayoría de problemas en columna al cuadro se observan en zonas cercanas al mar. ¿Qué tipo de materiales se debe utilizar necesariamente en la etapa de concreto? Bueno, en las obras marinas, lo que les dije, concreto con aditivos, con un cemento especial y los aditivos que hagan más impermeable el concreto. Cuidar mucho los recubrimientos. Bueno, muy agradecido por todos y cualquier cosa está mi email y espero que se haya cumplido. Muy bien, le agradecemos Gracias. la excelente conferencia que usted ha dado y a todos los asistentes que tengan inquietudes, favor hacérsela llegar al ingeniero Vaca y una recomendación del capítulo de Ingeniería Civil. Las especificaciones técnicas están hechas para cumplirlas. Después vienen las consecuencias y las preocupaciones y no siempre van a tener a nuestro colega, el ingeniero William Vaca, a la mano. Muy bien, muchas gracias y buenas noches con todos. Muy amables por su audiencia. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Muy agradecido. Hasta luego.